Bueno, bienvenidas, bienvenidas. Me encanta tenerlas aquí esta noche. En la plataforma ustedes tienen el 50% de los temas de este módulo. O sea, tienen todos los temas relacionados a la clase de la semana pasada y todos los temas relacionados con esta clase. Ya a partir de mañana van a tener los de la próxima semana y de los de la siguiente. Mil disculpas, este módulo ha sido un poco con ciertas demoritas por situaciones obviamente que ustedes ya conocen, pero ya me estoy poniendo al día para que sus materiales estén arriba completitos. Quería clarificarles, hay una actividad en la plataforma que dice actividad complementaria, que son unos videos. Ustedes están acostumbradas a que dan link en la plataforma y automáticamente les abre el video dentro de la plataforma. Con estos videos no va a pasar eso, porque los videos que mandó la doctora Marta Liliana y la doctora Selfa tienen una restricción en YouTube. Yo no sé por qué, pero tienen una restricción que no me deja incrustarlos en la plataforma. Y al no dejar incrustarlos, entonces yo los puedo dejar sin incrustar, pero entonces corro riesgo de que haya gente externa que se nos meta a la plataforma. Entonces, la forma más fácil fue, sencillamente yo les copié en un documento de Word los links de los videos que ya están sugiriendo. Creo que son dos en el primer módulo, en la primera unidad, uno en esta unidad, hay dos en la próxima unidad y creo que hay otro más en la siguiente unidad. Entonces, cada semana pues ustedes los pueden ir viendo. Lo que tienen que hacer es coger ese link que está en el documento de Word, darle control C, control V y pegarlo en su buscador para que lo lleve directamente al canal de YouTube y lo ven ya desde su computadora directamente. Estamos para aclararles eso, para que no se vayan a confundir de pronto con la metodología vamos a utilizar solamente por este módulo, porque traté de cacharrear a los videos y de ver si lo lograba incrustar, pero no se puede. Bueno, de hecho los puedo incrustar, pero se les pierde completamente la traducción. Entonces, en honor a las que no tienen un inglés, ¿no? Así como el de Irela, que sé que es perfectamente, no tiene ningún problema. Entonces, es mejor hacerlos en español o que tengan la traducción. Y al incrustarlos pierde la traducción, por eso lo hice así. ¿Listo? Bueno, eso es todo por hoy para comenzar. Doctora Marta Liliana, el tiempo es suyo. Métale muela a este tema tan interesante que tenemos para esta semana. Claro que sí. Bueno, em, hoy nuestro tema es un tema bien interesante, bien especial, porque creo que vamos a ahondar un poco más en, en algunas teorías mm, que nos sirven como un abanico de posibilidades de comprensión de este tema relacional. Eh, cuando nosotros, cuando nosotros eh, abo- casi siempre nosotros tenemos como perspectiva que el que se comunica es el ser humano, ¿no? Tenemos como el don, la posibilidad de comunicarnos por medio del lenguaje, pero ese lenguaje es una manera muy explícita de hablar de nuestras memorias pasadas y entonces en ese lenguaje tenemos nuestro lenguaje no verbal, verbal, ¿no? Tenemos mucho que abarcamos y que definitivamente es como nos relacionamos. Am, Hoy quiero que miremos un poquito aquí todo el tema de estas, de estas teorías, de estos fundamentos, y les envié una imagen al WhatsApp. Les envié dos imágenes que tenían que ver con esta clase. Y quiero que comencemos con una pregunta. Realmente, cuando nosotros discutimos, ¿realmente discutimos por lo que creemos discutir? Yo no sé, doctora, ¿será que podemos compartir la imagen que les envié, la del iceberg, por favor?
Dame un minuto, trate de copiarla, dame un segundo. Bueno, está bien. Yo no sé por qué me levantó la mano solo. Bueno, mientras que esto, la mayoría de personas piensan que la mayoría de personas piensan que, por ejemplo, a nivel de pareja, nosotros discutimos por dinero, por celos, por el tiempo, por el desorden, por la fidelidad, ¿no? Por mensajes en la familia. Los problemas son por los hijos, ¿no? Pero realmente es que muchas veces las personas no reaccionan al presente. Las personas están reaccionando es a las heridas antiguas que activan ese presente. ¿Mm? Y aquí hay una imagen de un iceberg. El iceberg tiene una característica muy especial y es que lo que tú ves solamente es la punta, pero adentro del agua, pues está el verdadero tamaño del iceberg. Y yo no sé, pero a mí me pasa que cada vez que hablan del iceberg, yo siempre pienso en la película de Titanic, ¿no? ¿También les pasa a ustedes? A ver, veo una reacción, si a ustedes les pasa eso también. Una reacción ahí en la pantalla, no se me duerman. Eh, Definitivamente, un témpano de hielo, el ujú, témpano, lo que se ve arriba es una mínima cantidad en relación con lo que está debajo. a lo que Y está abajo. este cuadro que pusiste ahí, de veras que ahí es donde está el meollo del asunto, Exactamente. de la Ahí es donde está el cantidad meollo del de asunto de cosas, nuestras relaciones. de nuestras reacciones a las cosas. Y no es, a veces no es nada, no tiene que ver básicamente nada con lo que sucedió en el momento, sino como dice mi esposo, tipo elefante, basándote en todas las memorias y la Ujú. historia que tienes debajo, que no se puede ver en el momento, pero tú lo estás experimentando y sintiendo y reaccionando realmente a lo que está debajo, no lo que está arriba. Yo quiero que hagamos un ejercicio chiquito, ya te doy la palabra, Lisette, y quiero que ustedes piensen una cosa por la que ustedes siempre pelean en casa. Una cosa y la vamos a mencionar, por favor. Dime, Lisette. Ay, Sí, que no. Estaba dándole al botoncito del micrófono y nada, que se me como. Eh, Hay algo que en el iceberg, con lo que yo identifico con las relaciones en pareja, que pasa demasiado, que a uno, por ejemplo, a veces hay relaciones que se terminan porque la otra persona cree que es una miniedad, pero la verdad es que la repetición de esa, ¿qué es lo que hay a fondo de esa miniedad? La repetición de esa indiferencia. No sé si ustedes alcanzaron a verse algo que se hizo súper viral, que fue la mamá de Sprite. Se hizo muy viral en TikTok. Les no, explico un no poquito tengo el TikTok. contexto. La señora está recién parida y su esposo se fue a cortar el pelo. Entonces su Sí. esposo se fue a cortar el pelo y ella se pidió una hamburguesa, pero se olvidó de la gaseosa, de lo de beber. Ajá. Entonces ella le dijo a su esposo que pues ya que él salía afuera, que cuando vuelva le traiga una spray. Mm. Entonces el esposo vuelve después de 3 horas, con súper tranquilo él, con todo menos con la spray. Ah, a completar. Entonces ella explota llorando. Ella dice que es una tontería llorar por un spray, pero que ella necesitaba de alguna manera desahogar esa situación y que pues lo hacía con su comunidad. Y todos los comentarios era tranquila, que aquí entendemos que no fue por la Sprite. Entonces, Estamos peleando por un spray, pero no hablamos de la spray. O sea, exacto, todos es el sabemos que no sentimiento, se trata de una spray. es eso de no sentirse escuchada y cuántas veces puede que haya llenado ese iceberg en la parte del fondo hasta que uno toma la decisión de ya, chao, y hasta que el mismo amor se muere. Esas son cosas que pasan mucho en la relación. Y referente a su pregunta, profe, de qué es lo que uno más discute,
Yo no sabría decirle puntualmente porque hay algo que yo tengo, es que yo soy muy Dory. Yo soy la Dory de mis De conocidos. esta Tú, relación. de mi relación y de mis conocidos. Usted pregúnteme por qué peleé la primera vez con mi marido. Yo no recuerdo. No lo No, yo recuerdo. tampoco. Y soy muy mala para las discusiones porque a mí la persona me echa mejor dicho, me echa los 10 mandamientos de todas las cosas que yo le he podido haber hecho en su vida y cómo le hice sentir y 10.000 cosas más. Pero yo, O sea que tú eres malvada y olvidadiza. Te olvidas las maldades no, que haces. no es que yo haya sido malvada, pero no soy Es broma. perfecta, soy ser humano. Ajá. Mis errores he cometido seguro, pero digamos, pero con la otra persona también es humana y de seguro se ha equivocado conmigo también, pero yo no recuerdo. Entonces, cuando voy a confrontar o algo que me tira en el pasado a mí, yo me quedo en blanco. Yo me quedo Es como, que pero es que tú, tú pero me, tú también. tú terminas diciéndole, debes estarme hablando de otra persona en otra relación porque yo no estuve ahí. No, literal, o sea, tipo, me quedo como, pero es que tú también, cuando el día que, ay, yo no me acuerdo, usted sabe que yo para pelear soy muy mala para eso, entonces, pero algo que lo que sí recuerdo vagamente es que las veces que he discutido es por la razón, y eso me lo dijo mi hermana, que eso sí no lo olvido, los consejos sí no los olvido yo. Mi hermana me dijo algo muy valioso cuando ella vino acá una semana a convivir conmigo y con mi esposo que en su momento les contaré una anécdota de un bolso, la verdad que hice historia con esa guerra de ese bolso, pero ella me dijo, lo malo entre usted y Bruno, su esposo, es que los dos tienen la razón. Y eso es algo que es el boom de nuestras discusiones, es que él tiene un punto sólido y yo tengo un punto sólido. Entonces, ahí es una cuestión de quién pone primero la bandera en la luna. ¿Se pone la bandera del hijo o se pone la bandera de Bruno? ¿Cuál de las dos banderas? Pero no es que las dos banderas se puedan poner al mismo tiempo, no, eso es inconcebible. Una de las dos banderas se tiene que poner. ¿Quién tiene más la razón, usted o yo? Esos son los debates más extremos que pueden llegar inclusive hasta la Y ira ninguno máxima pone la mía. bandera. Y ninguno pone la bandera. Profe, para ser honesta, yo muchas veces nos turnamos, dependiendo. Hay veces que yo soy la que pongo, por ejemplo, el martes pasado yo puse la bandera y llevé a mi esposo a ver la película El Diablo Viste a la Moda 2. Ahí puse la bandera yo Ujú. y le terminó gustando la película. Y otras veces la pone él y a mí no me queda más que decir, bueno, está bien como tú digas. Bueno, está bien, gracias, Lisette. Bueno, queridas, puntualmente, ¿cuál es Ay, la razón más frecuente de pelea en su casa? Con mi ex esposo, la razón más frecuente era porque no se lavaba las manos para cosas que tenía que lavarse las manos. Ok, ok. Irela, no, 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 no. Am, yo me estoy riendo porque, como ustedes saben, ya nosotros cumplimos 50 años. Y ustedes dirían, bueno, ya esa gente no deben discutir, no deben tener problemas porque ya pasaron los años largos. ajá. El asunto es que eh, todos tenemos diferentes características, tenemos diferentes temperamentos, diferentes, diferentes formas de ser. Pero lo que está diciendo, yo soy, aquí en la casa yo soy el elefante y mi esposo es como sería ella. Ella muchas veces no se acuerda de por qué estuvimos discutiendo ni por qué nada. Pero él me dice a mí que yo soy el elefante porque yo siempre saco historia antigua, para reforzar el por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Entonces muchas veces discutimos por eso, específicamente por eso, porque él me dice que va a hacer algo y yo últimamente he cogido por decirle, lo quiero por escrito y notarizado. Mejor dicho, eso ya es otro nivel, ¿no? Es otro nivel. María, en tu casa. ¿Por qué? Porque pero yo sí soy la que saco. Pero uno discute por cualquier bobería. El asunto a veces no es tanto
el discutir, sino cómo uno resuelve la situación. Recordemos siempre el consejo de la palabra que dice que no se ponga eso sobre vuestro enojo. O sea que vamos a tener intercambios de opiniones, sí, a cada rato los tenemos, hasta por las flores que cogemos para poner en la mesa o cualquier bobería. Pero siempre hacer las paces. El perdón es una cosa súper, Es súper que eso importante en está un muy bien, matrimonio. sino que es que para el ejemplo que yo quiero poner, quiero, es un motivo de incomodidad, y miren la foto para poder explicar lo que hay de fondo. Ajá, en mi caso es de que con frecuencia no nos ponemos atención a lo que estamos diciendo. ¿Ok? No nos No. oímos, Ujú, no, no ajá, nos no nos oímos. oímos. Ajá. Yo voy a pensar, Saraí, que tenía que ver un poco bueno, entonces digamos que el conflicto visible, ¿no? La alarma de esa situación es, te tienes que lavar las manos, ¿no? Porque hay algo para hacer, para comer, o es un momento en donde el problema no es porque puede venir con las manos así esterilizadas, pero no es el acto de no te lavaste las manos, sino no me estás escuchando lo importante que es esto para mí, ¿no? Exactamente. Y Ujú, en el caso mío era porque tenemos una niña con defensas súper bajas. Ujú, Entonces, ujú. al no lavarnos, o sea, no era el hecho de no lavarse las manos, no era de quitarle la vida a él porque no se lavaba las manos, Sí. sino porque al no lavarse, Gaby entonces estaba expuesta a tanta enfermedad, entre otras cosas, pero esa era una de las razones principales para eso. Y en el fondo también, aparte de la situación inmediata, era, o sea, no estás viendo la importancia que tiene todo esto y la trascendencia. Entonces, miremos la imagen. Entonces, arriba está el conflicto visible, la alarma, pero la forma como nosotros reaccionamos a esa situación tiene que ver con mis heridas internas desde de mi historia de vida, ¿no? Entonces, heridas familiares, historias no sanadas, inseguridad. Estamos colocando como estos ejemplos: miedo al abandono, miedo profundo al rechazo, sensación de traición, ¿no? Qué es lo que me hace comportarme como desbordadamente por una cosa que parecía que no era necesaria? Entonces, a la final terminamos ignorando más la situación porque decimos, es que siempre has puesto problema porque dejo la maleta al llegar encima de un mueble y el mueble no siente. ¿Y qué tanto es una maleta encima de la mesa? ¿Cuál es el problema porque esté mirando el celular si yo le estoy escuchando? Si estoy acá, ¿quiere que la mire? Pues la miro. Ya, la estoy mirando. Y entonces dice, estoy mirando y seguimos como generando esa escalada. El problema no es la mirada. El problema es que me siento rechazada. El problema es que me siento invisibilizado. El problema es que me siento no importante. Y tiene que ver con mi historia. No es por lo que estás haciendo ahora, es por cómo yo he procesado en mi mente el conflicto. Y este conflicto solamente me da la oportunidad de estallar cada vez más y más y más. Y aquí es donde el coach de vida viene a ayudar para brindar herramientas para que nuestro coachee se entienda por qué reacciona como reacciona y por qué su reacción es tan desproporcionada, por ejemplo, y por qué sus relaciones repiten patrones y por qué repiten situaciones y por qué él mismo se autosabotea. ¿Mm?
Me gustó lo de Irela porque Irela dijo, no, pues es que nosotros ya llevamos mucho tiempo, ya, no, ya pasamos por ahí hace rato. Muy probablemente ya se entendieron en qué consistía ese iceberg, qué había dentro de él y qué cosas, qué botones no necesitan ya presionar. Pero Hace todavía unos los días, presionamos, ¿sabes? No te creas que es así, tan así como así. claro, los Todavía los presionamos cuando presionamos. los necesitamos también, ¿no? En estos días que estuve en Nueva York, le pregunté a una pareja dónde me quedé, porque los vi todos bonitos, todos contentos, eh, y estaba observando su relación, ¿no? Y su forma de comportarse, incluso cuando habían desacuerdos. Entonces, yo le pregunté a él, cuéntame cuál es el secreto para tener a esta mujer tan feliz, porque ella se veía muy feliz, muy complacida con su vida. Entonces me dice él, ja, con plata, con plata es que uno mantiene a la mujer feliz. Y entonces él me dijo así pasito, ¿no? O sea, como que no hay que decirle que ella es interesada o que, y entonces, pero ella escuchó. Y entonces ella dijo así toda consentida como, él me consiente. Y yo a ella ya me había dado cuenta que ella es una mujer consentida. Y entonces yo le dije, me senté a hablar con ellos y yo le dije, ¿quién te consentía en tu casa? Le dije a ella. Y ella dijo, mi papá era un hombre muy amoroso y complaciente. Ella es de descendencia árabe. Y entonces y yo estaba todo el tiempo observando y me pareció muy interesante porque a veces había momentos en que habían desacuerdos y ella, esa mujer, Parece que se le fue el audio a la doctora Marta Liliana. O está ocupada ya sí, está ocupada con el hijo, con el perrito, yo creo. Que a Ella lo veces puso en silencio ya, para hablarle al que estaba al lado y entonces se mete para volví, jalarla. volví, se le fue. volví. Entonces, ella comienza a contar, pero ¿qué observaba yo? Si es una mujer consentida, pero es una mujer que sabía pedir disculpas y sabía darle el lugar a ese esposo. El lugar. Y hubo algo que a él no le gustaba decir la edad. Y entonces yo hice una pregunta inocentemente, realmente fue muy inocente, porque yo dije, ¿y en qué año terminó, estudió tal cosa? Y entonces ella me mira y me dice, ¿estás sacando cuentas para saber qué edad tiene mi esposo? Y yo le dije, no, lo pregunté porque unos conocidos míos estudiaron en esa misma universidad y por eso lo pregunté, realmente inocentemente, no me interesaba sacar la edad. Además sé que a cierta generación no le gusta decir la edad y no pasa nada. Y entonces ella, toda bonita, aunque tenía mucha empatía conmigo, ella no reveló la edad de su esposo y eso es respeto. Cuando nosotros aprendemos a cuidar de los otros, porque aprendimos a cuidar de nosotros, eso se va a notar. No necesitamos ser unos mientras que tenemos el policía al lado. Nosotros sencillamente vamos a ser siempre. Pero, eh, ¿qué ocurrió? Cada quien supo cómo
cómo gestionar lo de cada cual. Y cuando aprendemos a gestionar lo de nosotros, sabemos gestionar para cuidar a los otros. Entonces, ese va a ser nuestro trabajo. Ese va a ser nuestro trabajo de poderle ayudar a nuestro coachee a que se conozca ese fondo de ese iceberg, que además que el único que lo conoce es él, pero le está reclamando, por ejemplo, a su pareja, por qué no lo entiende o por qué no se comporta de una manera o de otra. Y esa pareja, eh, de hecho, la pareja es la persona más desconocida con la que uno se puede haber metido en la vida y a quien más le va a exigir, ¿no? Porque se conocieron a los 20 años y los otros 20 quedaron en el olvido porque ni siquiera la persona lo sabe, o a los 30 o a los 40, y entonces, y estamos con una exigencia de algo que ni siquiera nosotros hemos tramitado. De paso, la única relación en la que se mantiene porque queremos es la relación de pareja. De resto, todas las relaciones, a ver, la relación entre padres e hijos, pues Son no puede biológicas. ser expadres y exhijos, ¿no? Pero la relación de pareja es la única que se mantiene porque nosotros queremos con propósito estar en ella, ¿sí? Y muchas veces las personas quieren como, o esperamos, o eso es como la forma de amor romántico que nos enseñaron. Yo me caso para que me quieran. Y yo vengo de rechazo, de traición, de humillación. Adivinen cómo me voy a comportar. Así me quieran. En mi mente está un montón de información que yo le estoy reclamando a la persona. El doctor Fernando Zavala en un libro, hay un capítulo en, ay, a pesar de nuestras diferencias, me casaría de nuevo contigo. Hay un capítulo que se dice, que se llama Págame lo que me debes. Y él dice que las parejas entramos a cobrarle al otro, a cobrarle algo que ni él sabe que me debe. ¿Por qué? Por mis expectativas. Entonces, y toda esa, cuando yo tengo unas expectativas altas, vengo de hogares donde se generaron ese tipo de cosas. Y entonces, esa es mi historia que yo ni siquiera la tengo clara de cómo la tengo, pero sí espero que la otra persona, que mi nuevo amigo, que mi nuevo jefe, que mi nuevo compañero de trabajo, me entienda algo que ni yo he podido descifrar. Entonces, em, vamos viendo cómo esto, el problema que está arriba no es el verdadero problema. El verdadero problema viene desde el fondo. Entonces, la mayoría de personas piensan que pelean por dinero, por celos, por tiempo, por desorden, por mensajes, por los hijos, pero la realidad es que muchas veces las personas no reaccionan al presente, reaccionan a las heridas antiguas activadas en el presente. Y a veces las activamos en nuestros relacionamientos con sonidos facilitos. Yo les voy a hacer un sonidito y ustedes me dicen de quién se acordaron. Ujú. Ah, 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 ah. ¿De quién se acuerdan? De mi mamá. Sí. De la maestra. De figuras de autoridad, ¿sí? Y no están aquí, pero se nos activan nuestras memorias. Hay un olor a plastilina. ¿Ustedes recuerdan a qué huele la plastilina? A mí me activa a mi primer jardín, que yo me acuerde. Y mi primer jardín, yo tenía como 3 años o 4 años. Y en ese jardín de cuidado, eh, la sopa, le daban a uno comida ya, ¿no? La sopa, esa sopa es, mejor dicho, yo siento el olor de esa sopa y yo lo primero, a donde me activa, me lleva de inmediato
es a ese jardín. Y recuerdo el nombre de mi profesora. Y no puedo olvidar el nombre de mi profesora porque me enseñó a no morder a los niños. Adivinen con qué. Yo mordía a los niños y me pusieron a morder jabón. Nunca más volví a morder a nadie. O sea, como que lo aprendí, ¿no? Y entonces tengo el revuelto. Plastilina, mi profesora, que la apreciaba mucho, que fue muy querida. Es más, cuando me dijo que mordía el jabón, me dijo de una manera tan dulce y tan linda que no me generó trauma, ¿no? Porque lo hizo muy amablemente. Entonces, cuando lo mordí, me dijo, cuando quieras morder a alguien, debes venir a morder el jabón, pero no puedes morder más a los niños. Tremendo acto de ¿En serio? violencia eso. ¿Cómo, Doc? Tremendo acto de violencia. Claro, claro, pero, ¿qué? ¿El de la profesora? Claro. Sí, pero lo hizo amablemente, ¿no? O sea, Hay eran gente otros que tiempos. Sí, Pero sí, perdona, pero fue inteligente porque donde la hubiera dejado que siguiera mordiendo a los niños, pues se hubiera podido meter en otro problema más grave. más grande. Lo que pasa es que eran otros tiempos Pero y si la el método, profesora Marta, pero si la profesora Marta Elena se come un pedazo de jabón, no la tendríamos hoy aquí. sí. Sí. En otros tiempos, Sí, pero es la también. misma violencia. Sí, Mm. claro, o sea, no, no se entendía como, no había ni siquiera ni la formación para abordar esas cosas, ¿no? Además, yo era la niña más grande del curso, grande de estatura. Entonces, esperaban más cosas porque era grande, pero pues era niña. Y bueno, ahí hay que mirar otras cositas más, pero el recuerdo quedó plastilina, la sopa de ese jardín y el jabón. Y nunca más morder, ¿no? Nunca más. Pero esa profesora era una profesora, el recuerdo que tengo de ella era una profesora dulce. ¿M? Entonces, ¿a dónde nos remitimos? ¿A dónde van nuestras memorias cuando estamos en este presente? Lizeth, ¿querías decir algo? Sí, profe, me hizo acordar algo que a mí me pasó, una vivencia que tuve allá en Argentina con un ex mío, que cuando yo me fui a vivir en pareja con él, yo no estaba pues casada con él y eso como que en mi cabeza, pues yo lo hice porque pues me aminorizaba los gastos y podía darme el tipo de vida que yo quería, porque pues yo estaba viviendo como precariamente. Pasé de estrato 1 a estrato 4 en una sola noche. Entonces como que yo veía todas las ventajas, pero algo que me pasó es que yo me puse a llorar cuando me mudé. Y entonces él se acercó a mí, me dijo que qué me pasa. Entonces yo le dije, no, pues es que usted y yo no estamos casados y ya estamos viviendo juntos, con 4 años de relación. Y así no fue como me educaron a mí. Eso no son los valores que mi mamá me inculcó, porque es que yo me acordaba mucho cuando mi mamá me decía, usted el pan no se lo vaya a dar a cualquier baboso, usted, su cuerpo es un templo, usted tiene que hacerse respetar, nadie que la quiera de verdad la va a tener como un juguete. Entonces, como que mi mamá básicamente siempre me decía como que si un hombre me amaba, para vivir conmigo tenía que casarse. Algo así era como lo que mi mamá me... Y yo estando directamente hasta la Patagonia, como dice, hasta el fin del mundo, estando a kilómetros de mi mamá, para mí, como imagen de autoridad, mi mamá era tan grande que aún haciendo mi vida independiente, eso estaba tan arraigado en mí que hasta el día en el que se suponía que debería estar contenta, era yo llorando más bien. ¿Te casaste? No, con él no, con él Ah, no. ok, 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 Con él ok. no. De hecho, y perdón, profe, y una de las cosas que él me dijo a mí, por la que yo me acordé, él me dijo, pero es que tu mamá ya no está aquí, tú ya eres una muchacha de 23 años, tú ya te pagas tus propias cosas, tu mamá ya no te paga nada, o sea, ¿por qué te tienes que sentir así cuando tu mamá está en Colombia, no está aquí en Argentina? Al final no terminé con él, por suerte mi esposo es una persona que ama a mi mamá y se la llevan súper bien,
pero sí me hizo acordar eso, o sea, que no siempre, cuando las imágenes de autoridades son tan grandes en la vida de uno, no siempre tienen que estar ahí contigo para que las lecciones o los mensajes que te dejaron en la cabeza se escuchen como si, si estuvieran ahí mismito. Pero yo estaba en Argentina y yo escuchaba la voz de mi mamá y como que ella juzgándome como si yo estuviera ahí al lado de ella. Eso está interesante. Las cosas que están en nuestro subconsciente, que controlan nuestro consciente y nuestro tiempo activo. Yo tengo 4 hijas y la hija mayor mía a veces nos ponemos a conversar y me dice, mami, tú sabes que es que cuando yo me fui a la universidad, ya era una muchacha ya mayor, y a veces yo tenía deseos así, nada más que por hacer una diablura, hacer una maldad, hacer algo que no debía hacer. Y mami, yo sentía la voz del Espíritu Santo diciéndome lo que no debía hacer, pero contra, siempre lo escuchaba con tu voz. Eso, tú lo puedes mirar de dos formas, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, y que esa parte regresa, porque entiende que las cosas que se le dijeron, pero eso también muestra la profundidad de las cosas, de la enseñanza del hogar y de las cosas que suceden en la infancia, que nos marcan de por vida y esas reacciones salen después en la vida. Por ejemplo, en mi caso, yo sufrí muchas cosas en mi infancia eh, temprana y después también en mi adolescencia. Y yo soy consciente que mi esposo ha pagado muchos platos rotos que él nos rompió, muchos, porque las reacciones que yo tenía a cosas, y yo me daba cuenta en el momento, a veces que estaba así molesta por algo, decía, Irela, ser real, tú no estás molesta por esto que pasó, es algo que viene de atrás. Y después yo me tenía que sentar con mi esposo y explicarle, mira, la razón por la que yo me siento así, realmente no es tanto por lo que tú hiciste, sino por esto y por esto y por esto y por estas otras cosas que pasaron anteriormente, cuando era jovencita, que me afectan la forma en que de actuar. Y, y yo creo que la mayoría de las personas así no sucede. Eso del témpano de hielo, así tal cual, así es la vida. Sí, y ese Reaccionamos arriba témpano, por todo lo que está debajo. como tú estás diciendo, nos va a transmitir o cosas buenas, cosas positivas, Ujú, como ujú, también cosas negativas. ujú, Lo tenebroso es ese negativo que se nos queda o cosas positivas en mi aprendizaje que no eran positivas también, ujú, ¿no? Bueno, vamos a avanzar acá. El conflicto no necesariamente es algo negativo. El conflicto muchas veces es una necesidad no expresada, una herida no reconocida, una emoción no regulada o un patrón aprendido, ¿sí? Por eso, este módulo nos habla muy desde la psicología, desde la neurociencia y desde los diferentes tipos de terapias, como son la terapia sistémica, la narrativa, la cognitiva, que nos permiten poder entender estos modelos relacionales en los que, con los cuales van a llegar nuestros clientes. Entonces, la neurociencia demuestra que el cerebro procesa el dolor emocional de forma similar al dolor físico. ¿Mm? ujú. Eh, eh, un poquito más allá y mucho más a fondo, hemos escuchado hablar acerca de que nuestro estómago comparte algunas células con el cerebro, con células del cerebro. Y por eso las emociones parece que se sintieran la mayoría de veces como en nuestro estómago, ¿no? Nos asustamos y sentimos algo en la boca del estómago. Nos da angustia, que es algo emocional, y lo sentimos físicamente, somatizamos. Tengo una cliente que ella cada vez que discutía con el esposo se desmayaba. Y un día el esposo, ella se desmayó y él le puso la almohada y la dejó desmayada en la cocina. Cuando llegaron los hijos, mamá,
¿qué hace una almohada en la cocina? La encontraron ahí en la cocina. Ella realmente no se desmayaba. Eso era una forma de manipulación. Pero esa vez como que se quedó dormida o extendió la cosa, pero llegaron los hijos. Y entonces los hijos fueron y le preguntaron al papá, papá, mi mamá, ¿por qué está en la cocina con una almohada? Y entonces el papá le dijo, es que se puso malita y para que no pasara incomodidad, yo le puse eso allá. Muchas de nuestras emociones las vamos a ver reflejadas corporalmente y muchas veces nuestra mente aprendió, ¿y de dónde aprendió ella eso? De casa, porque la única forma para que fuera considerada en casa cuando era niña era si estaba enferma. Entonces, como que en medio de una discusión para no, como que no podía aparecer una fiebre, ¿qué podría aparecer? Un desmayo. Y alguna vez me dijo una paciente, aprendí desde muy joven a dominar mi cerebro hasta poderme desmayar. Y esa fue mi manera de aprender a manipular a la gente. ¿Mm? ¿De dónde se aprendió eso? Pues de unos patrones familiares donde la cosa tenía que llegar a un nivel muy alto para poder ser considerado, ¿no? Entonces, Eh, eh, Perdón, doctora, sí, ¿será que ella lo está haciendo para manipular a la situación o para ella poder, am, poder pensar en cómo se siente? No es eso lo que quería decir, era como que no necesariamente manipular, sino como el mecanismo de defensa que ella tiene para controlar su cerebro. Por ejemplo, hay personas que no les gusta formar un escándalo, ¿no? Para discutir. Entonces prefiere quedarse callada, am, o tirarse a desmayarse, como diciendo así ya no, ni me va a seguir peleando, ni me va a seguir gritando y yo tampoco tengo que estar presente en lo que está pasando. Como las personas que han sido abusadas sexualmente y se retraen cuando están pasando por una experiencia de abuso, se retraen como que se esconden en un rinconcito de su cuerpo para no estar al tanto de lo que está sucediendo a su cuerpo. He leído de ese tipo de situaciones también. en el caso de la persona que te estoy diciendo, ella, ella lo reconoció como una, sí, en un inicio puede ser un mecanismo de defensa, pero es que los mecanismos de defensa se van a explicar desde la inconsciencia. Cuando usted ya lo hace consciente, ya no es un mecanismo de defensa, ¿no? Pero eh, a medida que ella fue madurando emocionalmente, dejó de utilizarlo, además porque ya el tema se convirtió en algo como que el papá lo decía, es que su mamá se desmaya cada vez que pelea. Dejó de ser un arma, ¿sí? Ya no sirve. Y ya dejó de desmayarse. Dejó de desmayarse, por supuesto. ¿Por qué te digo eso? Mira, a mí me sucede una cosa, por libros que leí y demás, yo aprendí que yo fui abusada sexualmente cuando chiquita, pero yo no me acuerdo de nada de eso. Y el mecanismo de defensa que ocurre en mi cerebro cuando nosotros pasamos por situaciones traumáticas, por ejemplo, cuando nos metimos en la Embajada del Perú, cuando venimos atravesando el mar para acá, esas memorias mi cerebro las ha suprimido, las ha borrado, como quien dice. Y entonces, cuando mi esposo, a veces en sermones y en reuniones con amigos, que sé cuándo, se pone a contar esas experiencias que nosotros pasamos, porque las pasamos juntos, por supuesto, menos la de cuando era chiquita, de todos los años después que estábamos casados. Y él se pone a contar esas cosas y yo me quedo escuchándolo como si fuera algo nuevo para mí. Y yo me doy cuenta, yo me digo a mí misma, tiene que ser cierto, o sea, yo estaba allí presente. Eso que le está contando es verdad. ¿Y por qué yo no me acuerdo de eso?
Eso es como un mecanismo de defensa de mi cuerpo, de eliminar Es memorias diferente, es diferente. negativas, cosas. Es diferente porque usted fue expuesta a a una situación no consentida. Yo le llamo al trauma como un asalto. Tú no estás preparado para un asalto, ¿sí? Eh, y la manera de no despertar el dolor es bloquear. Y la mayoría de personas, especialmente en temas de abuso, eso se olvida. ¿Cuándo se recuerda? Cuando se trabaja. Y se trabaja por cosas muy puntuales. Pero eso es como que se olvida, como que queda allá tapado porque es una manera de, el cerebro ha sufrido o la persona ha sufrido con eso y la manera es como guardarlo en un cajoncito. Ujú, Pero para que no te haga más daño. uno puede volverlo a recordar. Ahora, ya ahorita vamos para allá, para un tema de de la terapia narrativa. Que va a ser como nuestras herramientas, ¿no? Pero todo lo que sea trauma no lo debemos trabajar desde acá, porque es complejo y es delicado. Y no todas las personas reaccionan de la misma manera, pero nosotros podemos educar a nuestra mente para volver a tener otra historia diferente. Es más, para poder aceptar mi historia, ¿sí? María, ¿tú ibas a decir algo? ¿No? No, pero tienes el Yo micrófono creo que silencio. se desconectó. Ya casi se está arrepintiendo de no decirlo. Se fue, se salió de repente. Bueno, vamos a avanzar y ahorita que vuelva le damos el espacio. ¿Sí vas a decir algo o no? No. ¿Tienes tu teléfono, tu micrófono Ok, apagado? sí, no solo mi teléfono se conectó con la computadora, entonces quité uno de los dos, pero ya estoy bien. Ok. Bueno, Ujú. entonces, la neurociencia demuestra que el cerebro procesa el dolor emocional de forma similar al dolor físico. Y por eso, una traición duele físicamente. El rechazo genera ansiedad real. La desconexión emocional altera el sistema nervioso y cuando una persona entra en el conflicto relacional intenso, el cerebro activa hormonas. El cortisol activa nuestra hipervigilancia, aparece la reactividad emocional y aparece también como consecuencia nuestro miedo, ¿no? Y que el miedo es un tema, es en muchas ocasiones extremadamente patológico, ¿no? Porque además que el miedo nos monta en situaciones que nosotros no estamos viviendo y hace con nosotros lo que quiera. Entonces, eh, hay un, hay un teórico que es John Bowlby y él enseñó lo siguiente: todos necesitamos vínculos seguros para desarrollarnos emocionalmente. ¿Qué pasó cuando en nuestra infancia y cuando en nuestra juventud no teníamos vínculos seguros? Pues nuestra parte emocional no se va a desarrollar como se necesita o como se espera en la edad adulta. ¿Mm? Ah, estoy, estoy buscando en este momento una pareja para mi perrita, porque vamos a hacer como el proceso que pueda tener como esta parte de su ciclo normal, ¿no? Y ya después ya no, porque es lo recomendado por el veterinario. Entonces le dije a un veterinario que estaba buscando, que si sabía de algún border collie que quería como cruzarla, como sacarle raza. Y entonces él entonces me dice, ah, bueno, voy a mirar, pero ¿qué quieres? Y entonces yo le dije, bueno, que esté sano, que tenga genética dominante, o sea, que sí, como que en la genética de él, pues que no hayan habido cruces, porque en este momento mi perrita podría tener
el resultado de la genética cruzada del perro, la genética de la perra ha sido toda pura. Entonces, él me respondió, ¿y qué más quieres? ¿Que venga con doctorado, maestría, beca y carro? Y entonces yo le dije, no, pero si podemos evitar, qué bueno que podemos evitar. O sea, porque no hay ningún afán en embarazarla, pero si la vamos a organizar, qué bueno que lo hagamos bien. Entonces, porque en esa raza los perros mm, tienen muchas alteraciones genéticas y también tengo que cuidar que no sean parientes de ella, ¿no? Que no haya ningún parentesco porque tienen alteraciones genéticas. Entonces él me dice como que, ¿qué habría pasado donde tú hubieses tenido hijos? Y entonces, ¿cómo le escogerías la pareja? Yo le dije, desafortunadamente ya no se puede hacer eso. Pero quienes tienen la capacidad de poder escoger mejor deberían de ser los padres, porque ya tienen la experiencia, ya vieron cómo era el tema y con seguridad van a escoger una buena pareja. Yo le dije, pero eso ya ni se puede ni se va a dar, ¿no? ¿Qué sucede? Nosotros, si nosotros nos vinculáramos con personas que tuvieron vínculos seguros, entonces tendríamos resultados menos impactantes y menos dolorosos a nivel relacional. Pero nosotros nos apareamos, siguiendo como en el término del ejemplo de mi perrita, con lo que más nos parezca bonito, pero por dentro venimos rotos, venimos muy lastimados y esperamos que los otros nos sanen lo que yo ni siquiera he podido identificar en mí. Entonces, es complejo. Miren, para la terapia sistémica, Salvador Minuchin plantea que las personas no pueden entenderse en solas. ¿Por qué? Porque entonces las personas vienen de sistemas y de esos sistemas familiares en donde está, de diferentes tipos de sistemas, el sistema familiar, el sistema de pareja, el sistema cultural y el sistema generacional. Y muchos conflictos para la terapia sistémica se dice que los conflictos actuales son patrones aprendidos en casa. Y si nosotros vamos a ver, nosotros decimos, definitivamente sí. Yo que soy, cada uno de ustedes, mírense como personas y nuestra dominancia de lo que somos hoy, somos lo que aprendimos en casa. Y yo les voy a dar un ejemplo. De la parte de Colombia donde yo soy, es de norte de Santander, y aquí hablamos un poquito durito en relación a otros departamentos. Ah, y uno no se ve, ni uno se oye, qué tan durito habla. ¿Cuándo se da uno cuenta? Cuando está con otras culturas y le dicen a uno, ¿y usted de dónde es? Y uno como que, ¿qué dije? ¿Qué tengo puesto? ¿Cómo lo notan? Ah, ok. En mi sistema cultural, todos hablamos fuertecito, ¿no? Y cuando otros nos ven, dicen, allá pelean. No, no peleamos. Así es mi sistema cultural. De hecho, estamos hablando fuerte y tendrías que observarnos, porque si nos escuchan, creen que estamos peleando, pero si nos observan, nos ven que nuestra postura está relajada, que estamos riéndonos, que estamos haciendo ojos así como que, ja, mire, ¿qué tal lo que dijo este? ¿Ah? ¿Qué tal eso? No estamos peleando, pero es necesario entender esa cultura para entender por qué somos como somos. Acá en Colombia hay dos hablados que nos parecen bonitos. Uno, el de la doctora Selfa, y el otro, el de la doctora, eh,
Ay, de la doctora Consuelo, ¿no? Porque son como suaves, son tuteaditos, son chéveres. Sí, pero ahora también pelean, ¿cierto que sí, doctora? Un poquito. Un poquito, un poquito. Pero tenemos que entender desde toda esa interrelacionamiento, también tiene que ver con la cultura y con las historias de generación en generación. Cuando ustedes van a ver el tema de que las mujeres son las que mandan en la casa, ustedes van a explorar un poco el tema de la parte generacional y siempre han sido, especialmente América Latina, se supone que reina el machismo, pero las que han mandado a nivel cultural, ¿quiénes han sido? Las mujeres, porque han quedado, porque han pasado temas como violencias y quienes quedaron siendo como las matronas fueron las mujeres. Las que les tocó sacar adelante a las familias fue a las mujeres. Y entonces ahí, cuando nosotros nos centramos en esas culturas y en esa cultura transgeneracional, entendemos. Y eso es algo que a veces genera tanto conflicto en intercambio de culturas, en temas de pareja o, de hecho, en procesos migratorios, que, que es necesario conocer la historia para no repetirla, para entenderla y para no juzgarla. Así que esto va a ser como algo bastante profundo de revisar, porque nosotros tenemos que tenerlo claro, porque cuando nuestro cliente llega a nuestra consulta, viene perdido. Y si nosotros no lo tenemos claro, ya somos todos los perdidos. Y queremos a veces patologizar las cosas o querer explicarlas desde algo mucho más complejo y no tenemos que ir tan allá. Doctora, ¿usted iba a decir algo? ¿No? Bueno, mm, les mandé otra imagen que dice lo que se transforma, lo que no se transforma, se transmite. Doc, ¿me la puedes compartir? No, no la veo. I'm sorry, creo que Bueno, yo creo, mientras tanto voy mencionando. Mm, todo lo que nosotros no trabajamos no desaparece, solamente deja, se aplaza y se croniza. Y cuando nos damos cuenta, pues ya tenemos como bastantes cosas acumuladas y siempre coloco el ejemplo de una mujer que asistió a consulta en el colegio donde yo trabajaba. No sé si les he contado la historia de la niña que no le hablaba a la mamá. ¿Se les he contado? No. Bueno, voy a contarla rápidamente. Me pide la coordinadora del colegio, por favor, una mamita está pidiendo cita, necesitamos que la atienda. Yo, bueno, está bien, la atendí, la recibimos. La señora me dice, mi hija no me habla. Y yo le digo, ¿quién es su hijo? Entonces me dice, mi hija tiene 12 años, está como en sexto, séptimo, y, y no me habla desde hace 2 meses. Y yo necesito saber por qué no me habla. Yo me quedé así como gris de cómo un hijo no le habla a una mamá, ¿no? Y 2 meses sin hablarle. Entonces yo le dije, ¿me puede explicar un poco más eso? Entonces ella me dice, me fui de la casa, me fui hace tanto tiempo de la casa porque vivíamos en la misma casa con el papá y la hija, pero las cosas estaban muy mal y yo ya decidí salir de la casa.
La perdimos otra vez. Se perdió la doctora. Ya. Entonces ella dice, y decidí salir de la casa. Y mi hija pasa al teléfono, porque no se quiso venir conmigo, pero no me habla. Yo hablo y a veces ya ni pasa el teléfono, ¿ok? Comencé a mirar, bueno, cómo era la relación antes, qué pasó, bueno, todo. Y en un momento le digo yo, cuando usted compartía con su esposo, ¿cómo resolvían los problemas? Y ella sonríe, pero con vergüenza, y me dice, yo a él dejaba de hablarle por una semana, 2 semanas y hasta 3 meses. Esa era la manera como ella afrontaba el conflicto con su esposo. Cuando ella sale de la casa, que evidentemente era un conflicto directo entre ella y el esposo, y de alguna manera irradiaba a esa hija, la hija copió el mismo modelo que la mamá. Estoy molesta, no le hablo. Lo que nosotros no sanamos, lo repetimos. Según la terapia narrativa, se plantea que las personas viven según las historias que construyen sobre ellas mismas. ¿Y cuáles son las historias que construimos? Yo, la verdad, conozco muy poquitas historias y han sido patológicas eh, que las personas han construido sobre sí mismas de temas de poder o de grandeza. Casi siempre han sido patológicas, pero como que la regla general es que nosotros construimos historias de nosotros mismos de no soy suficiente, siempre me abandona, nadie me ama de verdad. Y eso termina moldeando las relaciones sociales, afectivas, todo tipo de relación, incluso hasta dentro de las organizaciones a nivel laboral. Dicen, hay recorte de personal y la persona en automático dice, al primero que van a echar es a mí. Y su actitud toda cambia hacia, ya me echaron, ya me votaron, ya aquí no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque yo construí una narrativa en mi mente de mí misma. Un ejemplo, una mujer tarda en responder un mensaje y el esposo inmediatamente piensa, seguro ya no le importo, o viceversa, ¿no? ¿Por qué? Porque su narrativa interna viene de abandono emocional. No reaccionó al mensaje, la persona está reaccionando a la historia que carga en su mente. A ver. Michael Jackson se solía decir él mismo que era el mejor de todos los tiempos. La programación neurolingüística es real, lo que uno cree, uno crea. Sí, pero todo en esta vida necesita equilibrio. Por eso les decía, la mayoría nos tenemos pensamientos acerca de nosotros mismos, es en desventaja. En una ocasión me gané un premio. Me gané un premio con Movistar, con Bell South, cuando era Bell South. Y, y nos dieron un viaje a Punta Cana, República Dominicana, y todos los días, todo el evento fue como tipo reality show, ¿no? Nos dejaban la marca patrocinadora, por ejemplo, Nokia o Motorola, nos hacía una invitación a una actividad todo el día y dejaban como ropa con la marca de ellos y todo eran así como shows y cosas así. Y en una de esas nos hicieron una invitación que era todo de blanco y debíamos estar en un salón específico del hotel. Llegamos allá, dieron ahí como una conferencia, era la cena y en un momento dicen, revisen debajo de sus sillas, hay un premio. Yo revisé debajo de la mía y no había nada, pero yo vi hacia otro lado que habían unas mesas con sillas allá que no estaban ocupadas
Y yo dije, ¿y si llega a ver algo allá? Y yo me fui para allá, revisé, miré, y sí me gané un celular, ¿no? Eh, seguro que no es que sea muy positiva, que yo me gano todo, ¿no? De hecho, yo nunca me había ganado una rifa porque no juego rifas, pero, pero me enseñaron algo, y es, debes encontrar las cosas por fortuna, porque debes encontrarlo y lo debes encontrar tú. Si no lo encuentras, nadie te va a salvar. Por fortuna, me encontré el celular ganador, pero en la mente es, yo nunca me he ganado ni una rifa, pero ¿qué hay detrás de eso? Pues es que nunca la he jugado, ¿no? O sea, nunca participo en eso. En la mente de los jugadores patológicos, todo el tiempo tienen la idea que ellos van a ganar, que ellos un día van a, mejor dicho, de hecho, ese día que van a ganar son todos los días, por eso juegan, apuestan, apuestan, apuestan. Y cuando uno revisa en la historia, ¿cuánto ha ganado? Poquito. ¿Cuánto ha perdido? Un montón. Nosotros creamos historias, eh, no, creamos historias que nos creemos. La programación neurolingüística es una herramienta de coaching, y hablaremos de ella en el módulo 9. No se adelante, pero para allá vamos a ir. Michael White decía, las personas no son el problema es el problema, punto, ¿sí? No, no es la persona lo que, o sea, eso es agregarle más peso a la situación. Y algunas, a veces en las relaciones de pareja, las personas dicen, es que yo siempre me encuentro con personas desastre. Por eso mis relaciones son un desastre. ¿Ustedes creen que sí? ¿O el problema es el problema? ¿O las personas son el problema? Aquí está la imagen que les compartí. Obviamente es una imagen de IA que tiene hasta 3 brazos, pero vamos a centrarnos en el mensaje principal. Miren la que se transformó, ¿no? Miren a la mujer que se transformó. Se transformó tanto que le salió esta otra mano. Pero de ella que sale luz, como las mariposas siempre son como el ejemplo más claro de la transformación, ¿no? De la creación, de la evolución. Entonces, el que se transformó, mírela cómo está. Pero lo que no se transforma, se transmite. Y entonces, se supone que esta es una abuela que le pasa su legado a su hijo o a su nieto, pero ¿qué legado le pasó? De carga, de dificultad, de pesadilla, de nube negra, y se repite. Y hay una frase que dice, el que no conoce la historia está destinado, el que no conoce su historia está destinado a repetirla. ¿Qué pasaría si nosotros conociéramos nuestra historia y trabajáramos objetivamente en lo que sí se puede? Hay partes de nuestra historia que nosotros necesitamos aceptarla. A veces queremos transformar a otros, no a nosotros. Y aquí el trabajo es transformarnos nosotros, no a los otros. La terapia cognitivo-conductual, uno de sus mayores referentes es el doctor Aaron Beck, y plantea que nuestros pensamientos generan emociones y conducta. ¿Y cómo es este patrón? Pensamiento, emoción, resultado, un comportamiento. Y para ejemplificar esto, la pareja llega seria del trabajo y el pensamiento automático es, está molesto conmigo. La emoción que aparece es ansiedad. La conducta, una discusión defensiva. Y quizá la otra persona solo está cansada o enferma o
callada, sin una razón de peso como la persona lo está, lo está procesando en su imaginación, ¿no? Y como está saliendo ya con los guantes puestos por si algo. En otras, según nuestras heridas emocionales, si tuve la herida de la traición, una paciente me decía, yo sé que mi esposo me está haciendo infiel porque cambia su conducta. Y entonces yo le dije, ¿cambia cómo? Y entonces ella me dice, deja de ser amable, deja de ser cariñoso, deja de ser detallista y deja de estar pendiente, porque su atención está en otro lado. Efectivamente, eh, ella ya estaba hipervigilante porque tenía la herida de traición desde su casa y se repitió nuevamente en su hogar. ¿Qué agudizaba? Y ella decía, si yo busco encuentro. Y de hecho, cuando discutía con él, lo amenazaba y le decía, no me haga buscar, porque y yo tenía este dicho que lo tienen muchas personas. Cuando yo digo que el gato es negro es porque tengo los pelos en la mano. Esa era la forma como le decía a él. Pero, ¿qué pasaba? Estaba lastimada y toda su herida estaba ahí presente todo el tiempo. Aquí en lo que no se transforma se transmite. Nosotros vamos a encontrar familias donde la traición se volvió un tema sistemático, de generación en generación. Y muchas personas pueden tener como esta defensiva. Para que a mí no me engañen, entonces yo soy bien vigilante, bien difícil, bien defensiva. Y a veces no está sucediendo, pero lo que se transmitió fue que a mí nadie me va a engañar, aunque la regla general que realmente había de fondo era a todos los engañaban, ¿no? Entonces, miren cómo nosotros, nuestra mente nos ubica en otros escenarios bastante complejos. No nos afecta lo que ocurre, sino la interpretación que hacemos de lo que nos ocurre. Y esta frasecita, ténganla muy en cuenta, porque es lo que vamos a ver en nuestros clientes. Van a haber situaciones donde ustedes van a decir, "Uy, pero esto no es para tanto". Pero el problema es esa persona cómo lo está interpretando. Y lo que va a necesitar, lo que le va a aliviar es cambiar su interpretación. Ahí es donde vamos a hacer como esa guía mediante las herramientas que tenemos. Yo creo que vamos a dejar por hoy hasta aquí. Yo no sé si hay alguna pregunta, algo que quieran mencionar. Hay un caso en el libro que yo quiero que se lo puedan leer y se me olvida los personajes, porque es que obviamente los personajes tienen los nombres de la ficción, pero es el caso Lo puedes mandar donde, todo por un mensajito de texto al grupo. señora, Lo puedes mandar por un mensajito de texto al grupo. ok. De pronto incluyendo la página donde está para que ellas sepan y Sí, ya ahorita se lo reviso y se los envío. Pero el caso es el caso del resentimiento y el perdón. Cómo el resentimiento
o la falta de perdón y la necesidad de venganza daña relaciones y nos lleva a acciones que nosotros nunca nos imaginamos que pudiera salir de nosotros. Y el problema de nosotros como seres humanos es que cuando dicen alguien bueno, uno dice, pa' bueno, yo. Y en nuestra propia opinión, nosotros somos buenos, pero no tenemos la percepción de nuestro nivel de acción. Así que quiero que se lo puedan leer. Ahorita mismo lo busco y les No, digo, yo creo que ese caso es el que va a poner la doc Serfal para la próxima semana, que es el de la señora que se casa con un señor y a los 17 años tiene una relación, sí, es lo ese, tiene es la doc ese. Serfal la siguiente semana. Sí, ah, ok. Ujú. Entonces, mis queridas, Está en el libro, está en el libro. También está en el libro. señora, Que sí, sí, esa anécdota está en el libro, es ese estudio de caso. Ujú. Literalmente yo lo de Está en el libro también. em, mis queridas, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Porque nos pasamos ya al otro lado, ya nos va a amanecer. Bueno, No, muchas gracias. Gracias a todas. Si hay inquietudes, recuerden que está el grupo para las inquietudes también. Dios las bendiga. Un abrazo para todas. Feliz noche. igualmente, gracias a todas, Chao, gracias, chao. doctora. Amén, chao. Muchas gracias. ¿Te Bendiciones, puedo luz. Feliz llamar noche. más tarde? No, bueno, esta noche no consigo. ¿Te puedo llamar en algún momento? Dime, Hola, Irela, Irela. ¿Te puedo llamar de ya esta noche muy tarde? ¿A qué hora sí, terminas en el trabajo? mañana ¿Cómo a qué hora? Bueno, mañana es viernes. Ay, ay. o el domingo. Día de las Madres, no te voy a molestar el Día de las Madres. Ese día de la madre no va a ser tan bueno para mí. No va a ser, no va a ser. Te veo muy triste. No, Ah, yo voy a estar aquí toda la tarde en mi casa, no voy a hacer estamos mayor orando cosa. por, O seguimos el orando por lunes, ustedes, por o el lunes, linda. Cedro también. Que tengan una linda noche. Bueno, mi niña, el lunes Gracias por cuando todo. puedas. Saludame a tu esposito. Saludos. Será Ay, estuvo igual Carmen también hoy, saludar ¿no? al tuyo y a tu hijo y a tu nuera. Thank you, thank you. Abrazos, feliz noche. Chao, chao. Igualmente. Hasta luego. Gracias, doctora Liliana. Bella, bella clase. Bueno, Un Me abrazo. mantuve. chao. Bendiciones.